¿no? Tenemos una globalización fragmentada y en medio de conflictos. Comienzo por decir que en el mundo entero estamos en modo transición energética y Colombia, desde luego, no se puede desacoplar de esa realidad. Y se suele hablar en singular cuando se habla de transición energética, pero para mi concepto estamos en curso de la tercera transición energética. Y digo que estamos en la tercera transición energética porque a lo largo de la historia hemos tenido dos transiciones energéticas anteriores. ¿Será que podemos compartir la presentación? Perfecto. Seguimos. Uy, esa es la anterior. Bueno, no perdamos más tiempo y yo voy avanzando, porque es que esa es muy extensa y nos coparía el tiempo y no nos daría la oportunidad que me parece muy importante para que tengamos un diálogo, para que tengamos oportunidad de escuchar las apreciaciones que se tienen por parte de quienes se conecten. Entonces, prescindamos de la presentación, por favor. Entonces les decía Perdón, que, la que dice tercera transición energética, por si te sirve ahí, no, quitémosla y avancemos en la exposición sin necesidad de la presentación. Entonces les decía que estamos en curso de la tercera transición. Bueno, pero si esta es la tercera, ¿cuál fue la primera y cuál fue la segunda? La primera transición tuvo lugar gracias a un invento, que fue el invento del motor de combustión interna. Como es bien sabido, la primera revolución industrial eh, se dio gracias a otro invento, que fue la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor, para fabricar esas máquinas se requería del acero. Y para producir el acero se requería el coque, que es un elemento reductor que se utiliza en la siderurgia y en la fundición. Y ese coque es un derivado del carbón. Hay dos clases de carbón: el carbón coquizable, que es de donde se extrae, se obtiene el coque, y el carbón térmico, que es el que se utiliza en este caso para producir el calor, para producir el vapor. Cuando el carbón entra en combustión, produce calor y ese calor produce el vapor y el vapor pone en movimiento la máquina. De allí entonces la importancia que tuvo para la primera revolución industrial, el carbón coquizable. También se llama carbón metalúrgico. Pero ya les decía que para poner en marcha esa máquina a vapor se necesitaba el vapor y el vapor se producía con el carbón térmico. Esto me lleva a decir que sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial. Pero viene el segundo invento, que es el motor de combustión interna. Ya el motor de combustión interna, para poner en movimiento el motor, no se requerían esas calderas para producir el vapor, sino que la combustión se da en una cámara sellada y obviamente se requiere para ello de un combustible líquido. Y ese combustible líquido no es otro que la gasolina y el diésel.
la gasolina para el primer motor que se inventó, que fue el motor Otto, que es el que consume gasolina, y posteriormente el motor diésel. Y claro, ese combustible líquido es un derivado del petróleo. Y de allí, entonces, que se requería de la refinación del crudo para producir esos combustibles líquidos. Esto dio lugar, así como cuando se requirió en la primera revolución industrial del carbón, y el carbón tuvo un gran auge, ahora con la invención del motor de combustión interno, adquiere un auge inusitado la industria del petróleo. Esta, repito, es la primera transición energética. Viene la segunda. El hito más importante de la industria del petróleo tuvo lugar en octubre de 1973, a raíz de la guerra de Yom Kippur entre Israel y sus vecinos. Los países árabes, y ellos en su momento controlaban a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por primera vez en la historia utilizaron el petróleo como arma de guerra y le declararon un embargo petrolero, no venderle petróleo a los países aliados de los Estados Unidos. Esto, lógicamente, dio lugar a que se presentara una escasez, una especulación con el precio del petróleo, que se elevó de una manera desproporcionada. Y obviamente esto tuvo un impacto en las economías, en el comercio, y obviamente las grandes potencias encabezadas por los Estados Unidos tomaron nota de esta circunstancia, porque lo que estaba en juego era la seguridad energética. Y más allá de la seguridad energética de las grandes potencias y de la economía global, estaba en juego era la seguridad nacional. Por ello, previendo que podría presentarse hacia el futuro eventos similares a este, que pudieran ser objeto de otro embargo, las grandes potencias llegaron a la conclusión de que era necesario diversificar su matriz energética y dejar de depender tanto como dependían del petróleo, dado que las mayores reservas y la mayor producción de petróleo estaba en países gobernados por gobiernos hostiles, lo que llamaban en aquel entonces Occidente. Por lo tanto, se plantearon la necesidad de que el gas natural, que hasta entonces había sido un estorbo en la industria del petróleo, las grandes multinacionales petroleras, cuando en su actividad exploratoria perforaban un pozo y lo que encontraban era gas, optaban por sellarlo y seguir adelante buscando el petróleo, que era el core de sus negocios. Pues bien, en este momento el gas entra en escena, entra a formar parte de la matriz energética, pero el carbón, que como ya lo dije, había sido desplazado por el petróleo, empieza a vivir lo que yo he llamado su segunda juventud.
De manera pues que ahora la matriz energética a nivel global no solamente cuenta con el petróleo, sino con el gas natural y también con el carbón. Pero igualmente, las grandes compañías petroleras, que en aquel entonces se conocían como las 7 hermanas, que eran las 7 grandes empresas petroleras, también entendieron de que ellos no podían seguir dependiendo únicamente de su inversión en el petróleo. Sometida esta actividad a los vaivenes de la política, de decisiones por parte de gobiernos que controlaban las mayores reservas. Y también vieron la conveniencia de diversificar su portafolio de inversión. Y es así entonces como algunas empresas petroleras incursionaron en la industria del gas, incursionaron también en la industria del carbón. Eso es lo que explica, entre otras cosas, de cómo en Colombia no es coincidencia que a mediados de los años 70, entre el año 1974 y 76, se firman 2 contratos de asociación. El uno lo firmó Ecopetrol con la empresa Texas, una empresa petrolera, para explorar y posteriormente explotar el más grande yacimiento descubierto en Colombia hasta hoy, el yacimiento en La Guajira de Chuchupa, Ballena y Riohacha. Y otra empresa petrolera, en este caso la Exxon, a través de su filial Intercor, se asoció con una empresa estatal colombiana, Carbocol, para explotar el más grande yacimiento de carbón explotado a cielo abierto a gran escala en América Latina, que es el Cerrejón. Entonces, nos encontramos, pues, como les decía, con 2 empresas petroleras en la actividad de la industria del gas y en la industria del carbón. Esta entonces es la segunda transición energética. Ahora bien, mirando históricamente el desarrollo de la industria de los energéticos, indudablemente que el petróleo sigue teniendo una gran importancia sin perjuicio del gas y del carbón. Se habló por muchos años y se hacían cábalas, se hacían proyecciones tendientes a establecer en qué momento las reservas de petróleo en el mundo podían llegar a caer. Pero también había la preocupación del aumento de los precios del petróleo, influidos en gran medida por el cartel de los países exportadores de petróleo, la OPEP.
cuyas decisiones eran determinantes en la formación del precio internacional del crudo. Y claro, si los precios subían, se beneficiaban los países productores y exportadores, pero obviamente se perjudicaban, se veían afectados los países importadores que dependían de el suministro de crudo desde otros países. Es importante destacar lo siguiente, volviendo a la coyuntura de los años 70, porque hay un antes y un después del año 73, como lo dije anteriormente, los precios del crudo subieron de una manera sostenida hacia los siguientes años. A pesar de que se había superado el embargo, a pesar de que se había diversificado la matriz energética en el mundo, la tendencia de los precios iban al alza. Y eso tiene una explicación. Es que en la teoría económica está establecido que el precio de cualquier mercancía, en este caso el petróleo, se establece a partir del costo de producción de la última unidad que entra al mercado para satisfacer la demanda. Y resulta que extraer un barril de crudo en el Golfo de Coquibacoa, en Venezuela, es mucho más costoso que extraer ese mismo barril de crudo en el Golfo Pérsico. Pero extraer ese mismo barril de crudo en el Golfo de México era más costoso que extraerlo de el Golfo de Coquibacoa. Pero extraer un barril de crudo en el Mar del Norte de Inglaterra era más costoso que extraerlo de el Golfo de México. Y el último hallazgo importante en el mundo, después de muchos años, fue el Presal en Brasil. Yacimiento que se encontró, que se descubrió en aguas ultra profundas, costosísimo. Llegó a ser, digamos, el más costoso barril de crudo extraído. De manera que esto es lo que explica el aumento sostenido de los precios del crudo. Pero claro, los precios del crudo se caracterizan por su volatilidad, pero la tendencia, repito, era al aumento del precio. Y les decía que había la preocupación por determinar, y se hicieron muchos estudios tratando de determinar en qué momento las reservas de petróleo del mundo económicamente rentables empezaría a declinar. Y hubo un ingeniero norteamericano, apellido Hoover, que había hecho un ejercicio de simulación para determinar cuándo empezaban a declinar las reservas de petróleo en los Estados Unidos. Y posteriormente se hizo por parte de otro equipo de ingenieros
una extrapolación, dado que la metodología que había seguido Hoover en los Estados Unidos logró acertar el punto de inflexión de las reservas de crudo en los Estados Unidos. Se trataba ahora de ver en qué momento empezaban a caer, a declinar las reservas en el mundo. Y eso dio lugar a la que se conoce como la curva de Hoover, que mostraba que hacia el año 2010 las reservas del mundo, de petróleo en el mundo empezarían a declinar. Pero todo esto cambió con la irrupción de la técnica del fracking para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales en rocas generadoras. Porque con esta técnica, gracias a esta técnica, se amplió la frontera de explotación de hidrocarburos en el mundo. Y donde primero se utilizó esta técnica a gran escala fue en los Estados Unidos. En un primer momento, los países árabes y la OPEP trataron de frenar el avance de la utilización de esta tecnología a través de una guerra de precios, bajando artificialmente los precios del crudo, aumentando la oferta, inundando el mercado de petróleo. Pero el éxito de esta estrategia fue muy fugaz, porque esta tecnología del fracking se fue perfeccionando y esto pues dio lugar a que el costo de extraer un barril de crudo utilizando la técnica del fracking en yacimientos no convencionales en roca generadora fue bajando sensiblemente. En un primer momento se consideraba que solamente era rentable extraer ese barril de crudo cuando el precio del crudo estuviera por encima de $70. Por debajo de los $70 no era rentable extraer ese barril de crudo. Pero ya les decía, gracias a la sofisticación de la técnica, ya estamos hablando incluso de técnica de fracking 4.0. Esto dio lugar a que los costos bajaran al punto que en los Estados Unidos hay desarrollos en donde se ha podido extraer crudo por debajo de los $30 el barril. De allí entonces que a la OPEP le tocó cambiar de estrategia porque se encontraron con que estaban perdiendo mercado. Estados Unidos, que hasta entonces, hasta los años 80 y comienzos de los 90, el Congreso de la República
de los Estados Unidos había prohibido exportar crudo extraído en los Estados Unidos, resulta que gracias a la técnica del fracking, en el gobierno de Obama, su primer éxito fue en gas natural. Estados Unidos, para entonces, estaba construyendo un gasoducto para importar gas a los Estados Unidos, para abastecerse. Pues con la técnica del fracking, se incrementaron de una manera exponencial las reservas de gas de los Estados Unidos, hasta convertirse en lo que Obama denominó, dijo que Estados Unidos se había convertido en la Arabia Saudita del gas natural. Y esto lógicamente tuvo un efecto sobre los precios del gas natural. El precio del gas natural pasó de $12 el millón de BTU a 3,50. Y entonces Obama inteligentemente utilizó el gas natural para diversificar la matriz energética de los Estados Unidos. Y Obama, comprometido con el que más, como lo vamos a ver más adelante, con la transición energética, con la descarbonización de la economía, como que fue quien lideró el Acuerdo de París en el año 2015, que se hizo el propósito de la descarbonización de la economía. Entonces Obama empezó a sustituir en los Estados Unidos, en las plantas térmicas de generación, el carbón por el gas natural. Porque el gas natural, no obstante ser también un combustible fósil y por lo tanto contaminante del medio ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero del gas natural son mucho menores que las emisiones del carbón. Y eso terminó afectando a Colombia, porque Estados Unidos era el segundo mercado en importancia para las exportaciones del carbón de Colombia. Al dejar de consumir carbón en sus térmicas, perdimos ese mercado. Y lo que fue peor, los Estados Unidos es un país que también tiene enormes reservas de carbón. ¿Y qué hizo los Estados Unidos con el carbón que dejó de quemarse en las térmicas? Pues empezó a vendérselo a Europa, que era nuestro primer mercado en importancia. Se nos convirtió en nuestro competidor, en nuestro rival, y nos sacó de Europa. Eso es lo que explica que en las últimas 2 décadas, las empresas que explotan el carbón en Colombia les tocó dar un viraje y hoy por hoy el principal mercado para los carbones de Colombia ya no es Estados Unidos, ya no es la Unión Europea, sino el Asia. Pero también ese éxito que tuvo en materia de gas, lo tuvo en materia petrolera. Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia.
Y como ya les decía anteriormente, habían prohibido, era vedado la exportación de petróleo extraído en territorio estadounidense. Pues bien, esa veda la suspendieron. Y hoy por hoy los Estados Unidos exporta aproximadamente unos 3 millones de barriles de crudo. Todo esto fue resultado, repito, de la irrupción de esta, ya iba a decir nueva tecnología, pero no es tan nueva, es una tecnología que se conoce de hace más de 50 años, pero que se ha ido perfeccionando, se ha ido afinando, se ha ido sofisticando, de tal suerte que los Estados Unidos más del 60% de su producción, que supera los 14 millones de barriles al día, es producido utilizando la técnica del fracking. Incluso Colombia, a través de Ecopetrol, está asociada con una empresa estadounidense explotando un yacimiento en la cuenca del Permian con la Occidental. Ahí somos socios. Ecopetrol tiene aproximadamente el 45% de participación y allí se está extrayendo petróleo y se está extrayendo gas utilizando la técnica del fracking. Este ha sido un tema en los últimos días muy controvertido, puesto que el presidente Petro ha insistido en que Ecopetrol debe salirse del Permian porque él no es partidario de que se utilice la técnica del fracking. Prohibió que en Colombia se utilizara esa técnica y como lo ha manifestado, él quiere ser coherente y si no está de acuerdo con la utilización de la técnica del fracking en Colombia, tampoco lo está en que se utilice la técnica en los Estados Unidos con el concurso de una empresa estatal colombiana. Hago un paréntesis para decir que la dificultad para que se tome esa decisión por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, que es la competente para tomar esa decisión. Esa no es una decisión que pueda tomar el presidente de la República. Es la Junta Directiva. Pero ellos tienen que sopesar los pros y los contras de esa decisión. Porque la producción que se extrae de allí le representa a Ecopetrol el 15% de toda su producción. La producción en el Permian está por encima de los 100.000 barriles día, por encima de la producción del mayor campo petrolero que tiene Ecopetrol en Colombia, en territorio nacional, que es Rubiales. Además, las reservas que tiene allá Ecopetrol, de aproximadamente unos 240 millones de barriles, representa el 10% de todas las reservas de Ecopetrol y renunciar a esa asociación sería un duro revés para la empresa Ecopetrol, que es la gallina de los huevos de oro para el Estado colombiano, porque es la principal fuente de financiación que le tiene el Estado colombiano. Y retirarse del Permian sería un tiro en el pie que se le daría a Colombia. Dicho esto, paso a hablar de la tercera transición energética. ¿Qué dio lugar a la tercera transición energética? Porque ya explicamos que la primera transición energética tuvo lugar
por un aspecto tecnológico, por, por unos inventos. La segunda transición tuvo una razón geopolítica. Esta tercera transición ha tenido lugar o convergen dos situaciones. La una es la necesidad que tiene el mundo de enfrentar lo que hasta hace poco se consideraba una amenaza, pero que hoy se considera más bien una emergencia, que es el cambio climático. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema que se nos plantea con el cambio climático? A partir de la primera revolución industrial, cuando, como ya lo dijimos, se empezó a utilizar el carbón, se utilizó posteriormente el petróleo en esta primera transición, y con la segunda transición se integró a la matriz energética el gas natural, sumados el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón, representan aproximadamente el 80% de la energía que consume el mundo. Y esos tres energéticos son de origen fósil, altamente contaminantes, y el panel de expertos de las Naciones Unidas, que fue creado por allá en los años 90, pudo determinar que el aumento de la temperatura global, que es lo que se denomina el cambio climático, está determinado por la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero. El principal de ellos, en un 80%, el dióxido de carbono, el CO2. Y la principal fuente de emisiones de esos gases de efecto invernadero son los combustibles de origen fósil. Es la energía de origen fósil. Se ve entonces la necesidad, repito, de ver cómo ir descarbonizando la economía. Y eso fue lo que se aprobó en el año 2015. Ya les decía, esa fue una cumbre de las Naciones Unidas, conocida como la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esa fue la COP21. En este momento se está realizando la COP30. Aquella fue hace 10 años, la COP21. Y en la COP21 se firmó el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París básicamente lo que plantea es la necesidad de descarbonizar la economía. Entonces se plantea la transición energética con ese propósito. O sea, la transición energética no es un fin, sino un medio para lograr ese objetivo. Los países signatarios de ese Acuerdo de París se comprometieron a ir reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y se establecieron unas metas. En el caso de Colombia, el compromiso fue reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el año 2030
considerado como la meta volante para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Ahora bien, para alcanzar ese objetivo, los países tienen que darse su hoja de ruta, pero la hoja de ruta no existe una sola hoja de ruta. No existe una receta universal para lograr la descarbonización de la economía. Cada país tiene que darse su propia hoja de ruta consultando sus propias realidades. El contraste no puede ser mayor cuando uno compara la realidad de un país, para ponerle nombre, y cercano a ustedes allá, Alemania, que depende de las importaciones del carbón, del petróleo y del gas para su economía. Muy distinto a otro país llamado Colombia, que depende del petróleo y del carbón, pero no para importarlos, sino para extraerlo y exportarlo. El petróleo y el carbón en Colombia, y más del 80% de esa producción proviene de dos departamentos muy cercanos a nosotros, que son La Guajira y el Cesar. Colombia, la exportación de carbón, el petróleo y el carbón son los dos principales renglones de exportación. Por lo tanto, las dos principales fuentes generadoras de divisas. Y son también las dos principales fuentes de financiación del Estado. Le proporciona al Estado no menos del 30% de los ingresos corrientes de la nación. Pero también son la principal fuente de financiación para los departamentos y municipios del país a través del Sistema General de Regalías. Las regalías representan en promedio un 40% de los ingresos para inversión para los departamentos y municipios. Esos son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las entidades territoriales para financiar sus planes. Ahí hay una diferencia entre la hoja de ruta de la transición energética en Colombia con la hoja de ruta de otros países. Otra diferencia, en promedio en el mundo, el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. No es el caso de Colombia. En Colombia, el sector energético es responsable de aproximadamente el 32% de las emisiones de Colombia, que representan menos del 0.5% de las emisiones globales. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre Colombia y el resto del mundo? Sencillamente que en Colombia más del 64% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica es hídrica, que es considerada como limpia. Ese mismo porcentaje que en Colombia corresponde a la generación hídrica es en el resto del mundo se genera a través de centrales térmicas de generación que utilizan ya sea carbón, petróleo y sus derivados, gas, que son contaminantes. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, en el caso de Colombia, ¿cuál es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero? 4. La primera es el cambio de uso del suelo. El segundo, la agricultura. El tercero,
la ganadería y el cuarto, muy importante, la deforestación. Esos cuatro factores sumados representan el 55% de la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Ahora bien, esto, repito, implica que lo que hagamos por mejorar no es de abandonar la agricultura, no es abandonar la ganadería, sino tener mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas ganaderas y frenar esa devastación, especialmente en la Amazonia. La deforestación en Colombia es mucho más eficaz para lograr cumplir con nuestra meta, con nuestro compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es más eficaz lo que hagamos en ese frente que lo que hagamos en materia de desarrollo de fuentes no convencionales de energías renovables. Ahora bien, cuando hablamos de fuentes no convencionales de energías renovables, lo primero que tenemos que decir es que Colombia tiene una enorme riqueza en renovables. En el imaginario colectivo está instalada la idea de que las renovables se reducen a la energía eólica y a la energía solar fotovoltaica, pero el espectro de las energías renovables es mucho más amplio. Ahí está la energía geotérmica, por ejemplo. Ahí está la energía a partir de la biomasa. También está allí la generación de energía a filo de agua sin necesidad de embalses. Por este último concepto nomás, la capacidad que tiene Colombia, el potencial que tiene Colombia para generar electricidad sin necesidad de embalses, porque yo después del Quimbo y de Hidroituango no veo factible ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo mega proyectos similares a esos, por su gran impacto social y ambiental. Pero en sustituto de ellos está lo que puede hacerse con las correntías de nuestros ríos, que el nuestro es un país que está surcado por ríos que pueden aprovecharse para generar energía sin necesidad de construir embalses. Pues solo por ese concepto, Colombia tiene un potencial aproximado de 53 gigavatios. Para darle a ustedes una idea de lo que estamos hablando, la totalidad, la capacidad total que tenemos en Colombia instalada de generación de electricidad está alrededor de 23 gigavatios. O sea, que con pequeñas centrales hidroeléctricas que aproveche la correntía de nuestros ríos, sin necesidad de construir embalses, Colombia tiene un potencial más del doble de la capacidad instalada que hoy tenemos en el país. Pero cuando decimos que es más eficaz, más efectivo para alcanzar nuestra meta de reducir las emisiones, lo que se haga en agricultura, en ganadería y en deforestación, con eso no quiero de ninguna manera subestimar la importancia de que Colombia aproveche ese potencial de fuentes no convencionales de energías renovables para integrarla a nuestra matriz energética. ¿Cuáles son los beneficios tangibles y concretos que Colombia puede lograr con el desarrollo de ese potencial? En primer término,
porque en Colombia hoy tenemos un enorme déficit de oferta de energía en firme. En este momento, Colombia, repito, tiene un déficit de oferta de energía en firme. Y si eso es así, necesitamos cuanto antes expandir esa capacidad instalada de generación. Y si tenemos ese espacio y esa necesidad, qué mejor que lo llenemos en gran medida desarrollando proyectos de energías renovables y limpias. Eso en primer lugar. El efecto que tendría, y ya explicaré por qué digo tendría, el desarrollo de esas fuentes no convencionales de energías renovables es que robustece nuestra matriz eléctrica. El segundo beneficio es que aunque nosotros tenemos una matriz eléctrica muy diversificada, como no la tienen otros países, de todas maneras la diversificaríamos aún más. Y la diversificación de la matriz eléctrica contribuye a una mayor firmeza y confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Pero definitivamente el mayor beneficio que tiene la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz eléctrica del país es que le da a esa matriz una mayor resiliencia frente al cambio climático para poder enfrentar el fenómeno extremo del Niño y sus sequías. ¿Por qué? Porque las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, tienen una propiedad y es que son contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que definitivamente cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía, es cuando tenemos más vientos y los vientos son más fuertes para generar energía eólica. Y es también cuando tenemos más horas de sol y mayor radiación solar para generar energía solar fotovoltaica. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en Colombia en esa transición? ¿Cuánto hemos avanzado en desarrollo de ese potencial que tenemos, especialmente de eólica y solar? Desafortunadamente, tengo que decirlo, no hemos ido al ritmo que necesitamos y han sido muy pocos los avances, a pesar de que este gobierno convirtió la transición energética en su mantra. Está en el plan de desarrollo. La transición energética justa está en los discursos del presidente y de los ministros, pero los avances han sido muy precarios. Y yo diría, o no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, que monitorea y lleva el registro a nivel del avance de la transición energética. Ellos tienen un ranking y Colombia en el año 2022, de acuerdo al reporte de ese año del Foro Económico Mundial, ocupaba el puesto 29 a nivel global en el desempeño de la transición energética. ¿Y qué lo explicaba? Lo explicaba que Colombia había expedido la ley 1715, que me correspondió a mí como ministro impulsar en el Congreso esta iniciativa del senador José David Name. En el año 2021 se expidió la ley 2099, que amplió el espectro
y los beneficios e incentivos que se habían establecido en la 1715 del 2014, que en el año 2019 al 2021 se hicieron unas subastas en donde se asignaron 2.400 megavatios de generación de energía eólica. Todo eso le mereció al país ese posicionamiento. El puesto 29 a nivel global y el puesto tercero a nivel de América Latina. Hace 3 meses se conoció el último informe. Y en este informe, Colombia bajó 10 puntos. Pasó del puesto 29 al puesto 39 a nivel global. Y en América Latina pasamos de ser el tercero a ser el sexto. ¿Y cómo se explica esto? Se explica porque de los 16 parques eólicos que se deben instalar en La Guajira para generar energía eólica, los primeros parques eólicos han debido entrar en el 2022. A la fecha no ha entrado ninguno. Por dificultades, pero no justificaciones. Y en lo que se ha avanzado ha sido solamente en la instalación de granjas solar fotovoltaicas, que en este momento, hay que reconocerlo, es un avance importante, pero no suficiente en este frente, y es que a la fecha conectados tenemos aproximadamente unos 2 gigavatios de energía solar fotovoltaica. Y concluyo compartiéndoles 3 lecciones muy importantes que le dejaron al mundo y de la cual nosotros debemos tomar nota. La gran crisis energética por la que ha pasado la Unión, los países que hacen parte de la Unión Europea, y que tuvo su momento más difícil en los años 2022 y 2023, y que tuvo su epicentro en Alemania. Nos dejaron 3 lecciones muy importantes. La primera de ellas es que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. En Alemania, prevalidos de que tenían el liderazgo en transición energética por la gran capacidad que se instaló de renovables, apagaron las térmicas, incluso apagaron los reactores nucleares. Pero con posterioridad a la crisis pandémica, cuando vino la reactivación de la economía y lógicamente mayor crecimiento, mayor demanda de energía, pues ese crecimiento de la economía se vio frenado porque la capacidad de las renovables no era suficiente para responder a la mayor demanda que se derivaba de la reactivación de la economía. ¿Y qué les tocó? Tuvieron que volver a prender las térmicas, y esas térmicas obviamente demandaban carbón, demandaban combustibles líquidos, demandaban gas, y esto se agudizó con la invasión de Rusia a Ucrania y el corte del suministro de gas desde Rusia, porque Europa dependía en más del 40% del suministro de gas desde Rusia. Pues bien, tuvieron que prender de nuevo las térmicas y salir al mercado a comprar gas, a comprar petróleo, a comprar carbón. Y esto explica que el precio del carbón llegó a cotizarse por las nubes. Superó la barrera de los $400 la tonelada.
Segunda enseñanza, que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética. Y ya mencioné el caso de Alemania y otros países de Europa y su dependencia en el suministro de gas desde Rusia. Y tercera lección, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Esa lección la estamos en este momento experimentando en Colombia. Colombia perdió la autosuficiencia de gas natural para satisfacer las necesidades esenciales y desde diciembre del año anterior estamos importando gas y hacia los próximos 2 o 3 años las importaciones van a ser mayores y esto está afectando a los usuarios. Nosotros pasamos de consumir gas a 6, 7 dólares el millón de BTU a tener que comprarlo importado por encima de los 18 dólares el millón de BTU. ¿Y eso en qué se tradujo? En febrero, en incrementos en las tarifas a los usuarios de gas natural en Colombia entre el 20 y el 36%. Yo quiero dejar allí para dejar un espacio para las preguntas que tengan a bien formular. Bueno, muchas gracias, Amílcar, de verdad, qué presentación tan buena. Creo que tocamos varios temas y pudimos entender